Tengan ustedes muy buenos días. Muy grato saludarles en esta mañana, reflexionando con ustedes en el libro de los Proverbios. Hoy estamos con Proverbios 19, el verso 1. Y dice el texto: es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. Nuestra reflexión de hoy nos lleva a valorar la honestidad. Hay pobres con una gran riqueza moral. Y por supuesto, por su honestidad, muchos de ellos sobresalen. Pero hay ricos con pobreza moral, con pobreza espiritual, que lo único que tienen es recursos materiales. Pero como nada material vamos a llevar de esta tierra, lo mejor será invertir en nuestra integridad. El libro de los Proverbios entonces nos permite observar las desventajas de ser pobres, ¿verdad? Sin embargo, también peor que eso es ser deshonesto, fatuo o necio. En primer lugar dice: mejor es ser pobre y honesto. Se muestra la superioridad de la pobreza sobre la fatuidad y la deshonestidad. Ser honesto implica caminar en integridad. Y de ningún modo, por cierto, se distingue la pobreza como un valor, ¿no? La pobreza no tiene un valor en sí mismo, como algunos tal vez lo han querido exaltar. Porque sabemos que la pobreza tiene sus desventajas. Las desventajas, por ejemplo, en la calidad de vida, en la educación para la familia, en la salud. Aún para partir de esta tierra se requieren recursos. Honestidad más bien indica en el texto caminar en integridad. Integridad tiene que ver con el carácter. El carácter tiene que ver con lo que yo hago en secreto, con lo que yo sé lo que hago en secreto, y esto que puedo hacer en secreto puede ser también algo conocido de manera pública. Entonces, integridad está asociada pues a nuestro carácter. Y el carácter tiene que cultivarse, tiene que desarrollarse. El carácter es lo mejor que podemos nosotros ofrecer a nuestra familia, a nosotros mismos y a esta nación. Por supuesto, si tenemos temor de Dios, es lo mejor que podemos dar a nuestro Dios, nuestra integridad. Completo y sin divisiones, eso es lo que significa integridad. Jesús en diferentes ocasiones nos da enseñanza de la honestidad aún del pobre. Por ejemplo, frente a la avaricia de los escribas, tomó como ejemplo la devoción de esta viuda que dejó todo lo que tenía en el plato de las ofrendas. ¿Cómo podía una viuda pobre vivir? Marcos 12, 41 al 44 nos da la referencia. Sabemos que no había seguro para las viudas, ¿verdad? Tampoco podrían entrar en el mundo laboral. Las viudas dependían netamente de la misericordia de la gente. Y ahí está la clave. Que Dios es un Dios de misericordia. Y Dios sostiene aún aquellas personas que teniendo necesidades y son honestas delante de Dios, Dios atiende aún a sus necesidades. Eso lo sabemos. Y aunque pasó desapercibida la viuda ante tanta gente, porque todos estaban ahí dando de lo que les sobraba, dice el texto bíblico, ¿no? Sin embargo, para Dios esta viuda no pasó desapercibida. Como no pasa desapercibida tu vida delante de Dios, jamás pasará desapercibida tu vida delante de Dios, ni lo que haces en secreto, ni lo que haces en público. Pero también nos habla de poder atender, ¿no? Tener la misma actitud que Dios, misericordiosa, si tenemos recursos, compartir con el necesitado, atenderlos y servirles. Jesús condenó también la religiosidad, la falsa adoración a Dios, la deshonestidad espiritual. Por ejemplo, cuando el fariseo orando en el templo alardeaba, ¿no?, de que él daba diezmos de todo lo que ganaba y menospreciaba al publicano que se golpeaba el pecho, que le decía: al Señor sea propicio a mí. En segundo lugar, lo peor es ser deshonesto y necio. Entonces el texto de Proverbios nos viene diciendo que la posición económica no hace mejor a la persona. Ahora, si esa posición económica aún se ha logrado con engaños, dice el Señor que esto tendrá su recompensa, el Señor, ¿verdad?
si lo hemos hecho con engaños, con trampas, no pagando los impuestos, aún los creyentes, los hijos de Dios, reteniendo la adoración a Dios o negándonos a reconocer que de Dios viene todo y a dar una demostración de gratitud, tal vez, aún los creyentes estamos también en ese peligro de ser juzgados por este lado de nuestro corazón. O tal vez aquellas personas que incrementan sus ingresos a cualquier precio, siendo empleadores, empleados, trabajadores u obreros, etc. Dios siempre va a observar y va a premiar a aquellos que viven en integridad. Si el empleador se aprovecha del empleado, Dios lo ve absolutamente todo. Entonces el texto dice que es fatuidad pensar de esta manera, que a cualquier precio me puedo hacer rico o tener bienes o tener cosas que no me pertenecen. Es necedad, es ser deshonesto. El término deshonesto aquí en el texto bíblico nos habla de perversidad de labios, pervierte la ley moral. Dios ordena más bien a los ricos de este siglo que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que Él nos da todas las cosas, de Él provienen todas las cosas y para Él. Y Él nos los puede dar en abundancia. ¿Para qué? Para que la disfrutemos, dice el Señor. El Señor dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para el porvenir, que echen mano a la vida eterna, según 1 Timoteo 6, 17, 18. Concluyo diciéndoles, solo cuando conocemos y amamos a Dios, nos damos cuenta que un nivel socioeconómico bajo, o incluso tal vez la pobreza, es un pequeño precio que hay que pagar frente a la integridad personal. Los únicos pobres bienaventurados, podemos decir, son aquellos que se dan cuenta que están en una bancarrota espiritual. Vale decir que no tienen una relación con Dios, que no tienen una vida espiritual, que es un pobre de espíritu. Pero dice el Señor, bienaventurados aquellos que se han dado cuenta de ello y vienen a Dios para poder encontrar en Él la esperanza de su vida, la relación con Él, la bendición para su alma. Porque dice el Señor, tendrán entrada al reino de los cielos. Esta mañana te invito a orar por una vida íntegra, que todo lo que vivas y te relaciones en tus actividades diarias puedan dar una muestra de integridad. En segundo lugar, ora por sabiduría para manejar todo asunto de dinero, tengas poco, tengas mucho. Y tercero, valora la integridad por encima de las riquezas materiales. Que Dios te bendiga.